La cuestión acá es la participación criminal. Es decir, cuando intervienen varias personas en la comisión de un delito, ¿sí? Un delito puede ser cometido por una sola persona o puede ser que intervengan varias personas, con en distintas calidades, ustedes van a ver. O sea, varias personas realizan aportes para la comisión del delito, de distintas magnitudes. Entonces, todos ellos participan en la comisión. Después tenemos que distinguir, de acuerdo al grado de participación que tengan, si van a tener todos la misma pena o penas diferentes, ¿sí? En general, digamos, el principio es que cuanto mayor es el aporte de la persona, digamos, más responsabilidad tiene respecto del evento, ¿sí? Y por eso es que eso se refleja en la imposición de la pena. ¿Está? Esto está regulado en el Código Penal en los artículos 45 a 49 del Código Penal, ¿sí? Lo regula expresamente. Ahora, papi, ¿te puedes callar un poquito? Estoy dando la clase. Perdone, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos que hacer dos aclaraciones. Primero, que es lo que, yo le voy a dar la bolilla de acuerdo a Zaffaroni, así que cualquier cosa, lean y después, lo que no comprenden, me lo consultan, ¿sí? Digamos, hay dos aclaraciones previas que hay que hacer, que la bolilla, o digamos, la cuestión de la participación criminal no excluye dos institutos que son diferentes. Por un lado, los delitos de codelincuencia, ¿sí? En los que los delitos de codelincuencia son delitos que por su naturaleza exigen acciones conjuntas de más de un sujeto. Por ejemplo, la asociación ilícita. ¿Sí? Cuando, ¿sí? Dice el código en el artículo 210, me parece, que es cuando 3 o más personas se reúnen para cometer delitos. ¿Sí? Por ejemplo, el duelo, el artículo 97, o lo que antes se conocía como el adulterio, el 118, que ahora está derogado, digamos. Son delitos en los cuales necesariamente implican la comisión de distintas personas para su concreción, para que se pueda concretar. Esto no es un caso de participación, sino que serían casos de codelincuencia, ¿sí? Y otra figura que se excluye de tanto la autoría como la participación es el caso del encubrimiento, ¿sí? El encubrimiento, en lo cual no está constituido como un caso de participación, sino como un caso de delito, está tipificado como una especie de delito autónomo, ¿sí? Y está regulado el encubrimiento en el artículo 277 del Código Penal. El encubrimiento se produce cuando una persona que no ha participado en un delito precedente, es decir, no tiene que haber participado en un delito precedente, presta una ayuda posterior a los autores de ese delito sin haber participado en el delito precedente. Igualmente, no se compliquen con esto, lo vamos a volver a analizar el tema del delito de encubrimiento, sobre todo cuando veamos, para distinguirlo de un caso específico que es la participación secundaria. ¿Sí? Pero bueno. Profe. Lo que les quiero que les quede claro es que en la bolilla de autoría y participación estudiamos esta figura, casos en los cuales hay más de una persona que intervienen en la comisión de un delito. Entonces, lo que primero tenemos que distinguir es en qué casos vamos a hablar de autores y en qué casos vamos a hablar de partícipes. ¿Sí? Y si es posible hacer esta distinción. Bueno, entonces lo primero que vamos a estudiar es el concepto de autoría, el concepto de autor. O sea, ¿qué es lo que necesitamos que esté presente para que a una persona la podamos catalogar como autora del delito? Bueno, respecto de esto hay dos posiciones tradicionales, ¿sí? Sí, pregunten. No me había escuchado antes, perdón. Lo puse en el chat también. El caso de homicidio pero en yo a veces riña, no... Sí. ¿es codelincuencia? No. ¿O Y cómo sí, califica? sí, es un ¿Se caso de calificaría como codelincuencia. codelincuencia?
Gracias. Y sí, porque es un delito que necesariamente exige la participación de más de una persona. Claro, aunque se desconozca, o sea, porque ya si se desconoce el autor del hecho, es homicidio en riña si cumple con los Claro, a ver, requisitos. en realidad lo que pasa con el homicidio en riña es que hay, a ver, vamos a leerlo. Sí, sí, o sea, cuando se sabe ya es homicidio para la persona que lo mató. Como no se puede identificar cuál de todas las Claro. personas que en el hecho es el verdadero autor del homicidio, de las lesiones, o sea, se supone que es un caso en el cual hay más de una persona que participan en una riña, ¿sí? Sí. En una contienda armada. Entonces, bueno, no quiere ser armada, pero en una gresca. Entonces, consecuentemente, como no se puede identificar cuál de ellos es el verdadero autor de las lesiones o del homicidio, lo que hacen es, generan la presunción de todos los que pusieron mano respecto de la víctima, todos los que intervinieron en la riña y pusieron mano respecto de la víctima, serían los autores, y como contrapartida de esa presunción de autoría que se genera, lo que hacen es disminuir mucho la escala punitiva con lo que sería el homicidio o lo que serían las lesiones. Claro, ¿sí? porque una vez que Y se es un identifica caso, el autor, se imputa al autor por homicidio. claro, una vez que se identifica el autor, se imputa a esa persona y se excluye la figura. Claro, gracias. Homicidio en riña. ¿Sí? Y sería un caso de codelincuencia, sí. Y habían hablado de eso con el caso del muchacho Fernando. Fernando, ¿cuál era el apellido? Sí, no me acuerdo, el chico que mataron en los rugbyers. Es el de los rugbyers, que la defensa Claro, había publicado un homicidio en riña, que era un delito que no tenía una condena muy alta, y después habían buscado cuál era el sujeto que querían identificar para no clasificarlo como homicidio. Bueno, ven, está tipificado en el 95, dice, cuando en una riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas, resultar en muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, que son las lesiones graves o gravísimas, sin que constare quiénes las causaron, ¿sí? Se tendrán por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 años en caso de lesión. Ven, se baja muchísimo la pena porque se hace esa presunción de autoría. Es decir, todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido se tendrán por autores, dice, porque justamente no se puede determinar quién es el concreto, el que causó la lesión o la muerte, ¿entienden? Pero bueno, al caso que nos ocupa, esto es un caso de codelincuencia, ¿sí? Bueno, entonces, si por ahí yo no llego a leer el chat, háganme, alguno, pónganse digamos, saque el... Te avisamos, sí, te avisamos. Me avisan, ok, listo. Bueno, entonces, volvíamos al tema de la autoría. Bueno, tradicionalmente hay 2 posturas. Hay aquellos que consideran que tiene que haber un concepto unitario de autor. ¿Y esto qué significa? Que no habría que distinguir entre autor y partícipe, sino que todos los que intervienen, es decir, todos los que realizan un aporte y ponen una causa para la realización del resultado, deberían ser considerados autores, sin importar cuál es la calidad de la colaboración que prestan. Es decir, todos los que intervienen deberían ser considerados autores, independientemente del carácter de que aporta cada uno. ¿Sí? Esto está basado en la teoría de las equivalencias de las condiciones. ¿Sí? La teoría de la conditio sine qua non dice que cualquier aporte que realicen es importante para la producción del resultado, y entonces todos los que intervienen deberían tener el mismo carácter, se los debería considerar a todos autores. ¿Sí? Igualmente, tengan en cuenta que no es esta la postura que adopta el Código Penal argentino. El Código Penal argentino, ahora después lo vamos a ver, realiza distinciones entre los aportes, ¿sí? Entonces, después tenemos la otra postura, que es la que así adopta el Código Penal, que es la del concepto restrictivo de autor, que sí
realiza una distinción entre los autores y los partícipes. Y la distinción, digamos, es como que lo que se determina es que el autor tiene un rol más importante en la ejecución, ¿sí? Concretamente tendría el poder de decidir la producción del hecho, ¿sí? Un poder de decisión sobre el hecho, y dominaría, en cierta medida, la causalidad. Es decir, tiene el poder de consumar o desistir del delito. Y eso es lo que lo convierte en autor. Mientras que los partícipes realizan aportes a la comisión del delito, pero carecen de ese poder que tiene el autor, el poder de decidir respecto del hecho. ¿Sí? No obstante, ustedes tengan en cuenta que hay algunos partícipes, que después lo vamos a estudiar, por ejemplo, los partícipes, el cómplice primario y el instigador, que en el Código Penal tienen la misma pena que el autor, en nuestro Código Penal. Entonces, imagínense la importancia que tiene el rol de estas personas para que el Código les asigne la misma pena que la que se establece para el autor. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se considera para hacer esta distinción entre el autor y el partícipe? Primero, que el comportamiento del autor sería siempre más disvalioso que el de los partícipes, ¿sí? Porque es el que domina, como les dije, el autor sería el que domina la causalidad, es el que tiene el poder de decisión sobre el hecho, y que consecuentemente debería ser, por eso, más severamente penalizado que los partícipes, ¿sí? Bueno. Entonces, es importante que podamos distinguir, ¿sí?, el autor de los partícipes, o los autores, porque pueden ser más de uno los autores, de los partícipes. Entonces vamos a analizar las teorías que distinguen o clasifican al autor del partícipe. Hay dos tipos de teorías subjetivas y teorías objetivas. Como la palabra lo indica, las teorías subjetivas lo que tienen en cuenta son factores internos, es decir, la cuestión del ánimo, la intencionalidad de cada uno de los sujetos que interviene. Mientras que las teorías objetivas lo que tienen en cuenta o lo que más se centran es en el comportamiento externo del sujeto, ¿sí? Objetivamente, cuál es el aporte que realizan de acuerdo a su conducta o su comportamiento externo. Bueno, entonces, empecemos por la teoría subjetiva, que justamente, como les decía, tiene en cuenta el ánimo, la subjetividad del autor, y entonces por eso esta teoría considera que autor, es una teoría antigua que igual está abandonada, pero para que la conozcan. Autor sería el que quiere el hecho como propio, dice esta teoría. ¿Sí? Es decir, que tiene animus de autor, porque quiere el hecho como propio. Mientras que el partícipe sería el que quiere un hecho, pero como ajeno. Tendría ánimo de socio, más que de autor, ¿sí? Animus de socio. Este es un criterio que fue dominante durante muchos años en la doctrina alemana, pero hoy está abandonada esta teoría, porque, digamos, tiene consecuencias inaceptables. Por ejemplo, hubo un caso en donde se juzgó que el caso de la bañera, que era la hermana de una parturienta,
que por indicación de esta, estaba prostrada y carente de fuerza, había ahogado al recién nacido en la bañera. ¿Sí? Entonces se consideraba que esta persona, la hermana que había ejecutado el hecho de mano propia, no era la autora, sino cómplice, porque no quería el hecho como suyo, ni tenía interés en el resultado por sí misma. En que la consecuencia es ridícula, es decir, una persona que ejecuta el hecho de mano propia no sería la autora porque no lo quiere para sí, sino que lo hace en favor de otro. ¿Sí? ¿Esa no sería la figura del autor ideológico, en todo caso? Que se le podría atribuir al sujeto que condiciona en ese supuesto específico. En este supuesto, yo creo que la madre sería instigadora. La que lo hace matar al hijo. Si yo le instigo a mi hermana para que mate a mi hijo, sería instigadora. Sería instigadora. Y la figura del Autor de propia mano, autor del delito, y yo sería un instigador de ese delito. Bien. Después lo vamos a ver, pero sí, para mí sería un caso de instigación de la madre, que igual el Código Penal, el instigador tiene la misma pena que el autor, así que sería la misma pena. ¿Está? Bien. Bueno, el otro ejemplo que pone Zaffaroni es el caso Stanchinsky, que es un sicario entrenado en un país extranjero a quien se enviaba para matar con una pistola de gas venenosas a los asilados croatas, y decían que no era autor sino cómplice porque no quería el hecho como suyo, sino que el interés por el resultado provenía de la potencia que lo había enviado. O sea, lo juzgaban de esa manera. Bueno, en realidad es inaceptable, porque, digamos, más autor que el que ejecuta el hecho de propia mano, no, digamos, la lógica nos dice que no podés descartar a esa persona como autora, ¿sí? Entonces fue abandonada esta teoría subjetiva. Y pasamos a las teorías objetivas, que como les dije, lo que tienen en cuenta es el comportamiento externo del sujeto. Y aquí hay 3 variantes de la teoría objetiva, de las teorías objetivas. Bueno, o una última, que en realidad serían 2 variantes, y una última que mezcla lo objetivo y lo subjetivo, que ahora los vamos a fijar. Bueno, la primera variante sería la teoría formal objetiva. ¿Sí? Teoría formal objetiva. Que considera que autor es quien ejecuta personalmente la acción típica, es decir, que realiza el verbo típico de propia mano. ¿Sí? Lo que hace es atenerse al tenor literal de los tipos penales, y entonces solamente se consideraría autor aquel que ejecuta personalmente el verbo típico. Cualquier aporte de cualquier otro lo convertiría en partícipe. ¿Sí? Bueno, esta teoría, digamos, el problema que tiene es que es muy restrictiva. Entonces, lo que pasa es que deja fuera otros casos de personas a quienes deberíamos considerar autoras, pero que no ejecutan el hecho de propia mano personalmente, ¿sí? Después los vamos a estudiar. Por ejemplo, los casos de que después vamos a ver de autor inmediato, autor de determinación, es decir, casos de personas que se pueden considerar, de acuerdo a otras teorías, autoras porque se valen de alguien para cometer el delito, y que según esta teoría no se las podría considerar autora. Supónganse, yo quiero envenenar a una persona. Entonces, para eso, ¿qué hago? Le mando bombones envenenados por medio de un mensajero, ¿sí? Usando un mensajero. Y esa persona, el mensajero, ignora que esos bombones están envenenados. El que le entrega los bombones envenenados es el mensajero. Pero el mensajero, que ignora que le está entregando bombones envenenados, en realidad estaría actuando con dolo o sin dolo.
¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se está repartiendo Sin como dolo. Y el mensajero sin dolo, si no sabe. Sin lo que está dolo, ¿por qué? Porque Ah, estaría en de un raíz, error de tipo. Ya estudiaron pero- lo que es el error de tipo ustedes, ¿o no? Claro, ¿Sí? sí, sí. El error de tipo es el caso en el cual una persona comete o realiza un tipo objetivo, pero desconociendo que lo está realizando. Consecuentemente, si bien él le entrega los bombones envenenados, él desconoce que lo está haciendo, desconoce que está realizando el tipo objetivo. Entonces, él actúa en error de tipo. Consecuentemente, su acción al del correo, típica. es lo Porque, mismo. No, perdón. esperame un segundito, su acción no sería típica, ¿sí? Él actúa atípicamente, ¿sí? El verdadero autor sería el que le mandó los bombones envenenados, ¿entienden? Claro. Y aparte, al mensajero en todo Con caso. esta teoría, a él no lo puedes considerar autor. Claro. porque En es todo caso se le restrictiva. imputa por imprudente, pero igual tampoco, no sé. Sería Y no, difícil. porque habría que si él, digamos, vos le podés considerar el error de tipo, ¿se acuerdan cómo se resuelve? ¿Se acuerdan? Se los recuerdo. Vos El sí, error sí. de tipo, si es insuperable, digamos, el error, ¿sí? Que no Claro. había forma de que la persona pudiera salir del error, elimina toda tipicidad, tanto dolosa Claro. como culposa. Ahora, si el error fuera superable, es decir, si él hubiera puesto en la mínimo de Claro. un mínimo de cuidado, Diligencia. hubiera podido percatarse del error, nos saca de la figura dolosa, pero deja subsistente la posibilidad de que se impute a título culposo si es que está prevista la forma culposa, si está tipificada la forma culposa de comisión de esa figura. Recuerden que no todas las figuras de nuestro Código Penal admiten la forma culposa. ¿Sí? Hay figuras que no admiten la forma culposa. ¿Está? Bueno. Pero eso, así se resuelve el error de tipo. Pero, digamos, en este caso, que yo les pongo de alguien que se vale de otro, que actúa atípicamente porque está en error de tipo, en realidad no podría ser considerado, con esta teoría, no podría ser considerado el autor, ¿sí? Cuando en realidad sí lo sería. ¿Entienden? Y otro caso que se pone como que sería absurdo, supónganse, en los casos de coautoría, supónganse, A encañona a la víctima mientras B, otro sujeto, la roba. ¿Sí? Con este criterio, utilizando este criterio, en cambio de ser los dos coautores de un robo con armas, sería uno actor de coacción y el otro sería autor de hurto. ¿Entienden? Y es ridículo, es absurda esta posición. ¿Sí? Supónganse, dos personas, uno está encañonando a la víctima mientras el otro la roba, o le saca las cosas. Lo lógico es decir que los dos son coautores de un robo con utilización de uso de arma, ¿sí? Por más que yo no lleve el arma, si voy con mi cómplice y mi cómplice tiene un arma, el robo es un robo con arma para todos los que participan en el hecho, ¿sí? Ahora, siguiendo esta teoría formal objetiva, deberían distinguirse, y entonces el que lo encañona sería un autor de coacción, mientras que el otro sería autor de un hurto. Bueno, Pero en el caso que estás haciendo, o sea, que los dos son coautores, ahí estás haciendo como una ficción de que los dos tienen el arma y los dos están robando a la vez. no, No. porque en realidad no es una ficción. Si yo voy a robar, después vamos a estudiar un caso, y vas a ver, esto es un caso de coautoría funcional. Después lo vamos a estudiar cuando tenemos coautoría, en donde en realidad nos dividimos los roles o las tareas que son necesarias para cometer el delito, pero los dos somos claro. coautores, ¿entendés? Porque yo cuando voy a robar cuento con que vos vas a llevar el arma, y me vas a vos vas a asegurar el robo que estamos realizando entre los dos, ¿entendés? Sí, sí. Por eso se los considera los dos coautores, ¿sí? Perfecto. Bueno, Gracias. esta es la teoría formal objetiva. Entonces, como es muy restrictiva, porque el concepto de autor lo restringe nada más a los que ejecutan el hecho de propia mano, y nos deja fuera todas las otras figuras, fue también abandonada.
Entonces, la teoría que se, digamos, que se comenzó a utilizar para poder solucionar todos estos inconvenientes de la formal objetiva fue la teoría material objetiva. Esta teoría, la material objetiva, se basaba en lo que eran las llamadas teorías individualizadoras de la causalidad. A ustedes les va a ser difícil estudiar esto porque ahora nosotros abandonamos toda la idea de... cuando yo estudiaba en la facultad, como a mí me enseñaron Derecho Penal, en Penal 1, con la teoría causalista, ¿sí? Los causalistas tenían muchos problemas para poder individualizar la causalidad. Entonces, digamos, como la teoría que en realidad debería utilizar es la teoría de la conditio sine qua non, todos los que aportan alguna causa en realidad son causantes del hecho. El problema que tiene para determinar, para poder corregir eso, para poder imputar, es determinar cuál es la causa preponderante del resultado, ¿sí? Entonces, el tema es, bueno, a ver, la causa más próxima, no sé si alguna vez ustedes, no sé si tal vez en penal o en alguna otra, porque en obligaciones o en civil a veces pasa lo mismo, tienen que estudiar esto. Entonces, se enarbolan muchas teorías del proyecto de la causalidad, la de la causa más próxima, la de la causa más importante, la de las... Bueno, todas esas teorías de la causalidad que hoy en día en penal nosotros las podemos obviar porque tenemos la teoría de la imputación objetiva, que más allá de que nos haga doler la cabeza mucho, entenderla, nos permite no tener que recurrir a todo este pool de teorías que lo que hacían, se usaban para poder explicar, distinguir entre causalidad e imputación, digamos. La causalidad nos dice que la teoría que realmente es mejor, la que es más vale, causalmente es la teoría de la conditio sine qua non. Ahora, después, ¿cómo haces para imputar? Bueno, los causalistas tenían que recurrir a todas estas teorías, de la causa más próxima, de la causa más importante, qué sé yo, para poder hacer esta distinción. Entonces, recurrieron a esta teoría material objetiva, en el caso del autor, y decían que, bueno, el que había puesto la condición, la causa más importante, se podría considerar autor. Y todos los que pusieron otra condición serían partícipes, ¿sí? O sea, el que puso, por ejemplo, la causa más próxima o la más significativa sería el autor y todos el resto serían partícipes. Bueno, también fue dejada de lado con el tiempo porque esta distinción de las teorías de la causalidad fue perdiendo, digamos, relevancia o peso específico a nivel doctrinal, ¿sí? Y fue reemplazado, ya le digo, nosotros por lo menos, cuando se empezaron a usar la teoría de la imputación objetiva, todas las teorías de la causalidad fueron perdiendo relevancia. Entonces, esta teoría que se basa en eso, también perdió relevancia, la teoría material objetiva. Y se pasa a esta teoría, que es la que sí realmente se utiliza hoy en día, que es la teoría final objetiva, o teoría del dominio del hecho. ¿Sí? Teoría final tiene que ver con lo subjetivo, con la finalidad. Por eso les digo que no es netamente objetiva, sino que es una combinación entre lo subjetivo y lo objetivo. Es teoría final objetiva, o llamada también teoría del dominio del hecho, que justamente aparece gracias al finalismo, ¿sí? Se origina con el finalismo y es la dominante en la actualidad. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del dominio del hecho? Que autor es quien tiene el dominio del hecho, ¿sí? Entendido como la posibilidad de
emprender, proseguir o detener el curso causal del delito. ¿Sí? ¿Podría Autor- repetirlo, por favor? Yo les digo, autor es quien tiene el dominio del hecho, entendido como la posibilidad de emprender, es decir, iniciar, ¿sí? Emprender, iniciar, proseguir o detener el curso causal del delito. Iniciar, proseguir o detener el curso causal del delito. ¿Sí? Autor, dice, es quien domina el curso causal de los hechos. ¿Sí? Es decir, quien tiene el señorío, por eso se habla de dominio, el domino, el que tiene el señorío, el dueño sería. ¿Sí? Como tiene el señorío, el dominio del curso causal, es el que puede resolver voluntariamente la realización o no del tipo legal. Por eso puede decidir entre proseguir el curso causal hasta consumar el hecho o detenerlo, por ejemplo, desistiendo del delito. Ustedes estuvieron haciendo iter criminis, ¿o no? ¿Sí? Bueno. ¿Quién es el autor? Es el que tiene el dominio del hecho, es el que puede decidir que se inicie el curso causal, que desencadena los hechos que, encadenados causalmente, van a avanzar, a hacer avanzar el proceso causal hasta lograr que el hecho pase de un acto preparatorio a comenzarse a realizarle los actos ejecutivos hasta consumarlo y después agotarlo, o puede decidir, si quiere, que se detenga ese curso causal y tal vez, por ejemplo, si está en una etapa que lo pueda permitirse, por ejemplo, desistir del delito. Ese es el verdadero autor, ¿sí? El que tiene el dominio del hecho, es decir, el poder de decidir que se inicie el curso causal, proseguir el curso causal o detener el curso causal para evitar la comisión del delito. Profe, Sí. y por ejemplo, yo soy coautora de un delito con, no sé, mi hermana. Entonces, Sí. yo desisto y ella prosigue. Entonces ella se convierte en única autora. Y yo, nada. Si vos estás, digamos, viste que para poder desistir, si vos estás, primero vos, para poder desistir de un delito, tenés que estar en los actos antes de la consumación. Sí, No puedes desistir mientras estás en la etapa de la tentativa, digamos. claro, sí. En ese momento, si vos desistís voluntariamente, es decir, sin que este desistimiento esté motivado en la intervención, ¿vieron lo que dice Zaffaroni? Que no tiene que estar motivado en la intervención de ningún agente externo que de algún modo me condicione para que yo tenga que abandonar el curso causal, porque si no sería el supuesto de tentativa, ¿sí? La diferencia entre la tentativa y el desistimiento es que en la tentativa el autor quiere, pero no puede, mientras que en el desistimiento el autor puede, es decir, tiene todos los elementos para poder llegar a consumar, pero no quiere y desiste. Suponiendo que las dos fueran coautoras, suponete las dos deciden ir a robar, y antes de, o cuando ya habían entrado o estaban por entrar, o si ya estaban realizando actos de tentativa, vos decís, no, ¿qué estoy haciendo acá? Lo pensé mejor, yo me voy. Sí, vos desistís, y tu hermana, si prosigue con el hecho, sería la única autora. ¿Entendés? Salvo, y guarda con esto, que en el desistimiento ustedes tienen que tener en cuenta que si en el curso de una tentativa cualificada hay algunos delitos que se consuman antes, vos podés desistir de los que todavía no se consumaron, pero los que ya consumaste, vos ya los dejás, ya los consumaste. Suponete,
vos vas con tu hermana a robar a una vivienda. Se meten las dos en la vivienda, ¿sí? Y vos, adentro de la vivienda, decís, no, ¿yo qué estoy haciendo? Desisto, me voy, Sí, pero ya violaste la propiedad. ¿qué estoy haciendo acá? Yo me voy. Pero vos ya violaste un domicilio. Entonces, vos podés desistir del robo, pero lo que no podés desistir es de la violación de domicilio, porque O ya puede la ser consumaste. también que porque un coautor desiste, el otro se ve obligado a desistir, entonces o a no realizar el hecho. Entonces, uno sería desistimiento, el otro tentativa, porque el segundo no quería desistir, sino Bueno, que si lo tuvo que hacer por una probaré- causa objetiva. si podés llegar a probar eso, ponele, sí, Claro. pues. Pero es difícil de probar, que en No, lo que realidad hay que probar es que, no, que que fue una los fuerza dos, externa al sujeto, que tuvo que desistir porque no le quedó otra, porque no se pudo abrir la caja fuerte como daba en el ejemplo ayer, porque no pudo abrir la puerta de la puede caja. ser, ponele, probar puede eso. ser. Y ponerle que el No que sabía sé. la clave, desistió. Entonces el otro que quedaba, que era el que se tenía que agarrar la plata, no tuvo más remedio que no poder robarla. Sí, no sé, porque a mí me parece que cuando Zaffaroni habla de un agente externo digamos, que te impida la realización, se refiere a, por ejemplo, a que fuiste descubierto por la víctima, o que te encontró la policía, o un testigo, lo que sea. No sé si la actuación del que hasta ese momento era coautor puede ser tenida en cuenta como porque bueno, me frustró el delito a mí, entonces me hace, ¿entendés? Me hace a mí autor y me convierte en tentativa lo que para el otro es desistimiento. Pero bueno, ponele, no sé. No, lo que puede ser es que si la repartición Nada. funcional de las coautorías, su sujeto funcional, ejecutando su acción funcional, uno erra y el delito no se consuma, ahí le aplicaríamos la tentativa al sujeto, que a los dos, porque por la culpa de este sujeto que realizó mal su acción, este no Sí. pudo consumar el delito, ahí sí va la Pero tentativa para los dos. pero si ahí fue Ahí no por hay culpa, ningún- no es que desistió. No hay sentimiento para nadie. Son dos. No lo pudo consumar, digamos. Habría tentativa para los dos. Pero Claro, el y ahí fue que desistimiento, su propio autor generó la miren, propia yo les digo, vulneración de la ustedes posible vieron que consumo. yo soy defensora. Yo a veces no es tan fácil probar un desistimiento. Tiene que resultar muy claro de los hechos que la persona realmente, pudiendo consumar, no lo hizo, entonces, para que realmente lo exima, porque en realidad sería lo que se llama una excusa absolutoria, digamos. El 43 dice, el autor de tentativa, o sea, ya llegó a realizar actos ejecutivos, no va a ser punible si hubiera desistido voluntariamente del delito. ¿Sí? No es fácil probar un desistimiento, en algún caso es posible, pero tiene que estar claro que la persona, teniendo todo para consumar, qué sé yo, está filmado, que entró y no te explicas por qué, se da media vuelta y se va. Y podés llegar a invocarlo, digamos. Pero no es tan sencillo, ¿sí? Sí, o los mismos testigos dicen, no, el sujeto estaba haciendo tal cosa y en el momento entro a robar un café. Entro a robar un café con un arma, qué sé yo, y cuando le estoy apuntando al sujeto, digo, no, ¿sabes qué no? Y me voy por la puerta. Y que en la grabación del local el sujeto se queda parado, yo no le toqué la caja y te vas. Ponele. ¿Ves? Sí, ponele. No, mirá, disculpame. Mejor no hagamos Dale. suposiciones, mejor no hagamos Dale. suposiciones. Igual, no nos desviemos de tema porque vamos a ir al desistimiento antes que lo que estamos viendo. ¿Sí? Bueno, estábamos en la teoría del dominio del hecho, y yo les dije que la teoría del dominio del hecho dice que el autor es el que tiene el dominio del curso causal, el que decide iniciar el curso causal, el que lo puede proseguir, o el que tiene el poder de frenar el curso causal y, por ejemplo, también puede desistir por eso del delito. Cualquier aporte que realice cualquier otro sin ese poderío lo convertiría en partícipe, ¿sí? O sea, lo que te convierte en autor es ese poder de decisión sobre el curso causal, ¿sí? Que si vos no lo tenés, haría que pueda ser a lo sumo un partícipe, pero no un autor, un verdadero autor. ¿Sí? Por eso dice que el concepto del dominio del hecho se rige tanto por factores subjetivos como objetivos.
Porque ya surge tanto de la forma como se desarrolla la causalidad, como de la dirección que el propio agente le imprime a esa causalidad. Y no se puede decir ab initio, digamos. Lo tenés que determinar en función del hecho concreto, porque lo que tiene en cuenta acá es el plan concreto de los autores, de él o los autores, ¿entienden? Tenés que analizar el caso concreto, cuál era el plan concreto del autor en ese caso, para poder establecer, bueno, a ver, acá, ¿quién puede ser considerado autor y quién puede ser considerado partícipe? ¿Sí? Después lo vamos a ver en algunos casos que es importante, por ejemplo, para distinguir a un partícipe secundario de un partícipe primario o de un coautor, ¿sí? Por ejemplo, en un determinado delito, un caso que se plantea fácil, por ejemplo, vos llevás llevás a las personas que van a robar el banco. Sos el que transporta a las personas que van a entrar a robar el banco y te quedás afuera. Bueno, ese, ¿qué es? ¿Coautor o partícipe? Y todo depende, porque si el hecho de que esta persona se quede afuera esperando a los que van a robar el banco era trascendente para lograr que todos, para asegurar que todos pudieran salir sin ser, digamos, descubiertos, y para poder asegurar la huida, su rol es tan importante en ese plan concreto que puede ser considerado coautor, ¿sí? Ahora, sí, el hecho de que el otro estuviera o no estuviera no modifica en forma trascendente. ¿Por qué? Porque es un caso en el cual el autor, supóngase, podría haber salido del banco y tomarse un colectivo, o salir corriendo y tomarse un taxi, y no era necesario que estuviera el otro esperándolos. Entonces ahí por ahí podría llegar a considerarse un partícipe, más que un coautor, ¿entienden? Lo mismo, por ejemplo, si vamos a robar un elemento que no se puede transportar, si no es por ejemplo, ganado, si vos vas a robar ganado y necesitas sí o sí, varias cabezas de ganado, vas a necesitar sí o sí del que maneje el camión para llevártelas. Entonces, en ese caso, el que maneja el camión es un coautor más que un mero partícipe, porque su rol es esencial para que se pueda consumar el delito, ¿entienden? Por eso depende el plan concreto para poder determinarlo. Bueno, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Está? ¿Vamos hasta acá? Bueno, entonces, concretamente, Sí, la teoría que se utiliza es la teoría del dominio del hecho, para establecer si sos autor o no sos autor. A la que se utiliza concretamente es la teoría del dominio del hecho, ¿sí? Con estas características. Bueno, vamos a estudiar entonces ahora, vamos a pasar a estudiar la figura del autor. Y las formas de autor. ¿Cómo está definido? Está definido en principio por el artículo 45 del Código Penal, que dice: los que tomasen parte en la ejecución del hecho tendrán la pena establecida para el delito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo define el Código Penal al autor? Dice, fundamentalmente es los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Entonces, para ser autor tenés que haber tomado parte en la ejecución del hecho, como primer gran distinción, ¿sí? Y la pena que tiene el autor es la que está establecida para el delito de acuerdo a la escala punitiva que tenga ese tipo penal, ¿sí? Bien. Ahora, puede haber un autor único, ¿sí? Y después vamos a distinguir entre el clase de autor único a distintas clases de autor único, que puede ser el autor directo, el autor mediato y el autor de determinación. Lo vamos a estudiar después. O puede haber casos de coautoría, ¿sí? Entonces vamos a analizar primero los casos de coautoría, que son más fáciles,
teniendo en cuenta lo que nos falta para terminar la hora, y después vamos a empezar con los casos de autor único que tal vez son un poco más complejos, ¿sí? Vamos a analizar entonces los casos de coautoría. Como les dije, coautoría es cuando concurren varios autores en la comisión del delito, ¿sí? Como también rige la teoría del dominio del hecho, acá los coautores tienen que codominar el hecho, ¿sí? Todos tienen que codominar, tener todos el dominio del hecho para ser considerados coautores, ¿sí? Y además, conforme el 45, todos tienen que tomar parte en la ejecución del hecho, ¿sí? Por eso, por ejemplo, después lo vamos a distinguir al coautor de un partícipe necesario. Por ejemplo, supónganse que yo le doy un arma, le facilito un arma a una persona para que vaya a matar a otra. Como yo no tomo parte en la ejecución, pero hago un aporte que es esencial para la comisión del delito, pero no tomo parte en la ejecución, entonces no puedo ser coautor, porque yo no ejecuté el hecho, no tomé parte en la ejecución. En ese caso, por eso está la figura del partícipe necesario, que les adelanto, tiene la misma pena que el autor, pero no puedo ser coautora porque no tomo parte en la ejecución, ¿entienden? Todo aporte que se hace al autor, que sea esencial, pero que sea antes de la ejecución del delito, se va a considerar a esa persona partícipe necesario, porque no toma parte en la ejecución, ¿ok? Esto después lo vamos a hacer la distinción. Pero bueno, entonces, para ser coautor, tengo que codominar el hecho y además tomar parte en la ejecución, ¿sí? Hay tradicionalmente dos clases de coautoría. La primera es la que se llama coautoría paralela, ¿sí? En la coautoría paralela, todos los coautores concretan simultáneamente la acción típica, ¿sí? Cada uno realiza la totalidad de la acción típica, pero lo hacen de forma simultánea. Por ejemplo, el ejemplo que nos pone Zaffaroni, 5 personas descargan puñetazos contra una sexta persona, ¿sí? Entonces todos son coautores de las lesiones. No es el caso de las lesiones en riña, porque en el caso de las lesiones en riña no podías determinar quién era el que en realidad había causado la lesión o la muerte, y por eso presumías que todos los que ejercieron violencia sobre la víctima eran autores. Acá está probado que todos, entre todos, descargamos puñetazos contra esa persona. Entonces somos todos coautores en forma paralela de las lesiones, ¿sí? ¿Tiene que ser sí o sí mismo lugar y mismo espacio? Y en este tipo de delito, es un delito de mano Porque no lo propia, puedes determinar. Sí. Sí, pero por ejemplo, depende, por eso digo el plan concreto, pues si es un delito como de pegarle a alguien, ¿cómo le puedes pegar si no estás ahí presente en el momento? No, por ejemplo, un caso en que, no sé, 5 personas van a matar a una familia y saben todos que están en distintos lugares. Entonces todos apuntan, o sea, en el Van a mismo matar a lapso de una- tiempo, van a matar a una 5 familia, Sí. ponele 5 personas, 5 familiares. Entonces los matan todos al mismo tiempo en distinto lugar. Es medio difícil de comprobar, ¿o no? Pero no, el tema es que yo lo que no entiendo es cómo, suponete, vos, yo, nos decidimos ir a El matar tema es que cada ahí uno de serían los 5. homicidios ¿Cómo haces yo? individualmente. Vos me vas a considerar a mí autor del homicidio del otro con el que yo... Por eso. No, si sabés que tenían un plan, si no, lógicamente no. Pasa que son Y sí, diferentes personas. pero ahí yo, digamos, Y, no hay un plan de matar a las 5 personas, ¿entendés? Porque yo... No, yo hablaba de que hubiera un plan. Claro, bueno. Capaz me expresé mal. Sí, pero ¿cómo? Porque me pueden, a mí, digamos, me pueden reprochar el hecho que yo ejecuté. A lo sumo de los otros hechos podría considerarse que soy un instigador
del homicidio del otro miembro de la familia, ¿entendés? Sí, pero creo que no me expliqué bien. No me parece que me puedan considerar autor, que decir, bueno, nos ponemos de acuerdo para matar a los 5 miembros de la familia que no están juntos, entonces nos dividimos, cada uno va a matar a cada uno, ¿entendés? A mí me podrás hacer autora del que yo maté, pero del Claro, que yo por no eso. maté, ¿cómo me vas a hacer autora? ¿Entendés? Si no tomé parte en la ejecución de ese homicidio. Sí. El En todo 45 caso, te dice los que tomasen parte en la ejecución. entonces, Y yo ni estuve cuando vos lo mataste Banca, al otro, Juan. ¿entendés? Como vos no estuviste cuando yo maté a este. Claro, sí. Y si A esto lo en una sumo, misma por casa, eso te digo, me podrás considerar que soy instigadora del homicidio del otro. claro, y si son todos en una misma casa. Che, me expresé re mal porque están todos en el chat deliberando sobre lo que dijeron. ¿Están todos en una misma casa? Pero son Y diferentes personas, o sea, jamás Y lo pero puedes es un mismo considerar. plan, ¿qué tiene? Y pero no, porque la persona es un bien jurídico súper importante, entonces no la puedes tomar todas de formas iguales, son todas personas diferentes. claro. ¿Eh? yo lo que Porque pienso es difícil, porque son delitos que son, digamos, no es como, por ejemplo, ahora vamos a estudiar el caso de Por ahí coautoría ir a funcional. romper algo, que todos vayan a romper algo No, al por mismo ejemplo, el caso de lugar. coautoría funcional. ¿Pero qué Bueno, tiene que ver esperá el que bien vamos a jurídico? analizar la coautoría funcional y Bueno, después dale. vemos el caso. No importa, igual era Bueno, solo una pregunta. esta es la coautoría paralela. Ahora vamos a ir a la coautoría funcional. En la coautoría funcional, ¿sí? Tiene que haber 2 o más personas, ¿sí? Que acá sí, de acuerdo a un plan previo, primero requisito entonces, de coautoría funcional, anoten, que existan 2 o más personas que intervengan, ¿sí? Primer requisito. Segundo requisito, tiene que haber un acuerdo previo, es decir, un plan previo, un plan previamente acordado, que se llama plan Celeris, S-C-E-L-E-Eris, plan Celeris. Un acuerdo o plan previamente acordado. Tercero, en lugar de ir a cometer todos en la misma acción típica al mismo tiempo, lo que hacen es dividirse el trabajo. Es decir, dividirse los roles o tareas que son necesarios realizar para consumar el delito. ¿Sí? De modo que, este es el tercer requisito. El cuarto es que cada uno de ellos se reserva el dominio funcional del hecho, pues el aporte de cada uno es imprescindible para que el delito pueda cometerse de acuerdo al plan previsto, ¿sí? Al plan concreto que tenía. Esos 4 requisitos son necesarios. Entonces, que intervengan 2 o más personas de acuerdo a un plan previo, ¿sí? Tiene que haberse puesto de acuerdo, tiene que probarse que ha habido un plan previo, de modo que puedan dividirse el trabajo, los roles y las tareas que son necesarios realizar para consumar el delito, pero acá cada uno se reserva el dominio funcional del hecho, porque sin su aporte no puede cometerse el delito conforme al plan previsto. Esto es el típico caso del robo en banda, ¿sí? Cuando 2, que de acuerdo a la jurisprudencia tiene que ser más de 2 personas, por lo menos 3, se ponen de acuerdo para robar en banda, entonces nos dividimos los roles o las tareas que son necesarias realizar, entonces uno, por ejemplo, ingresamos al domicilio, uno, no sé, amordaza a las víctimas, mientras el otro saca las cosas y el otro, no sé, Vigila. se revisa que no llegue la policía, ¿entienden? Sí, nos dividimos los roles o las tareas que son necesarias realizar para llevar a cabo el delito, y por eso somos coautores, porque cada uno tiene el codominio funcional del hecho. ¿Sí?
Por ejemplo, en el caso de un homicidio, por ejemplo, 3 sujetos se ponen de acuerdo para matar a otros, y mientras 2 lo sostiene, el otro lo apuñala. En ese caso, que es el caso que vos me decías, el tema de que todos nos ponemos de acuerdo para ir a matar una familia, tiene más sentido, porque todos tomamos parte en la ejecución, ¿entendés? Nos ponemos de acuerdo para ir a matar a alguien, entonces 2 lo sostienen mientras el otro lo apuñala. O bueno, el típico caso es el del robo en banda, que yo les decía, que es el artículo 167, inciso segundo, que necesariamente exige eso, que haya una coautoría funcional en el hecho. ¿Sí? Profe, ¿podrías repetir los 4 requisitos? Bueno, que haya 2 o más personas, mínimo 2, para que sean coautores. Tiene que haber un plan previo, ¿sí? Un plan o un acuerdo previo. Ay, perdón, mi gata. Tiene que haber un plan previo, ¿sí? Es decir, se tienen que poner de acuerdo para ir a cometer un delito. A veces ese plan previo no necesariamente tiene que ser, digamos, que se pruebe que tiene que haber sido realizado, planificado, etcétera, tipo una premeditación. Puede ser que surja en el momento el plan y, es decir, no es que tienen que probar que ha habido una premeditación. Salí allá. No es que tienen que probar que ha habido una premeditación y se pusieron de acuerdo para cometer. En muchos de los casos sí la habrá, pero en otros puede ser que surja en el momento y se puede considerar igual un plan previo, es decir, que tiene que ser, que pueda ser casi coetáneo a la realización del hecho, ¿me entienden? Porque si no, es como que tendrías que probar sí o sí el plan previo, que se reunieron, que había llamadas, etcétera. No necesariamente, pero sí tiene que haber un acuerdo de voluntades previo, ¿está? Entonces, segundo requisito. El tercero es que se dividan los roles o las tareas que son necesarias realizar para consumar el delito. Y el cuarto requisito, que es fundamental, es que el aporte que tiene que realizar cada uno tiene que ser esencial para la comisión del hecho conforme el PAN previsto, porque si no, no tendría el codominio funcional del hecho. ¿Entienden? Si el aporte que tiene que realizar es un aporte que no le da el codominio funcional del hecho, que no es de significativa importancia, no lo puedes considerar que tenga el dominio funcional y consecuentemente no sería un autor conforme a la teoría del dominio del hecho. ¿Sí? Esos son los 4 requisitos. Perdón, los que tuvieron dominio del hecho fueron, por ejemplo, la organización del robo al Banco Río. Eso iba a decir. Sí, la película. Pero claro, no la eso vi, fue yo no una la vi, organización. Es excelente, Sí, profe. Claro, está muy buena. La voy a ver. Buenísima la parte. Claro, son esos casos, ¿entienden? Son Sí, esos claro. casos. Hay codominio funcional. Pero igual tengan en cuenta lo que yo les dije de los que no toman parte en la ejecución. El que facilita los planos del banco para que lo vayan a robar los otros y no toma parte en la ejecución, puede ser un partícipe necesario, pero no va a ser un coautor, porque no toma parte en la ejecución. ¿No? ¿Sí? Ah, sí. Acuérdense de eso, que es importante. ¿Sí? Tienen que haber tomado todos parte de la ejecución, es decir, todos tienen que haberse metido a robar, ¿entienden? Los que realizaron un aporte que es esencial, pero que es previo y no tomaron parte de la ejecución, solamente pueden ser partícipes necesarios, Bien. no coautores. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, acá Zaffaroni nos trae el caso del que yo le dije del campana, ¿sí? El campana es el que se queda afuera, mientras alguien se meten a robar, se queda afuera vigilando, haciendo justamente de campana, para avisarles si alguien los está queriendo, si llega la policía, o si hay alguien que pueda llegar a hacer, digamos, poner en peligro el plan. En ese caso, el campana puede ser considerado, de acuerdo al plan que tengan, o de acuerdo al caso, puede ser considerado un coautor o un partícipe. Por ejemplo, va a ser considerado coautor cuando sin él el hecho no podría haberse cometido, dice Zaffaroni. Por ejemplo, en un caso de un robo que es necesario la sorpresa,
o es menester huir antes de que la gente reaccione y suene la alarma. En ese caso, este campana puede ser considerado coautor, porque es fundamental que él esté, ¿sí? O en el caso del chofer del auto, como les dije, que también cuando se hurta algo que no es posible transportar a propia mano, entonces es necesario sí o sí que haya alguien que les transporte la cosa robada para poder sacarla del lugar, ¿sí? En cambio, puede ser considerado el campana un mero partícipe cuando solo acude por comodidad de los autores o para facilitar el delito que igualmente habría podido cometerse sin que él hubiera estado. ¿Sí? A su vez, hay ciertas exigencias en el autor, que también la tiene que cumplir todos los coautores. Y es que cada uno de los coautores deben reunir los requisitos típicos exigidos por la ley para ser autor. Ustedes vieron que hay determinados tipos penales que exigen ciertos requisitos en el autor, ¿sí? No cualquiera puede cometer, hay algunos delitos que no pueden ser cometidos por cualquiera, sino que vos tenés ciertos requisitos típicos que establece justamente el tipo penal. Por ejemplo, el prevaricato, ¿sí? Lo puede cometer un juez, Un ¿sí? abogado. Puede cometer, ¿sí? Un defensor, supónganse, que sea abogado y que defienda intereses encontrados. Pero no lo puede cometer alguien que no sea, que no reúne esa calidad, ¿sí? Por ejemplo, un cohecho pasivo solamente lo puede cometer. El cohecho pasivo es el caso del funcionario público que recibe dinero, dádivas o efectos para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, ¿sí? Para eso tenés que ser funcionario público. Es el típico caso el cohecho es el típico caso de la persona que es, digamos, el cohechado, que es, entre paréntesis, vulgarmente se conoce como la coima, ¿sí? El funcionario público que recibe dinero, dádivas o cualquier otro efecto a los fines de que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. No sé, el policía que recibe dinero para no hacerte la multa de tránsito, ¿sí? ¿Tá? O para no llevarte preso en un hecho de flagrancia, ¿sí? En ese caso, el único que puede cometer ese delito es el funcionario público. Si vos no sos funcionario público, no tenés esa calidad, no podés cometer ese hecho. No podés cometer ese delito. Por eso, para ser autor o coautor, tenés que reunir los caracteres del tipo en los delicta propia, ¿sí? Que son estos tipos penales, que requieren ciertos caracteres específicos en el autor. Esto váyanlo teniéndolo en cuenta, ¿por qué? Porque hay casos en los cuales, ¿qué pasa si yo que no reúno los caracteres del tipo, me valgo de alguien que... No, yo que sí reúno, no, me valgo de alguien que no reúne los caracteres para cometer el hecho, y bueno, es por eso. Váyanlo teniendo en cuenta, ¿sí? Y después más adelante lo vamos a ir viendo con más precisión. Bueno, ¿por qué? Porque si yo, digamos, no reúno los caracteres del tipo para ser autor, puedo ser, y presto una colaboración, un aporte para la realización del hecho, pero como no reúno los caracteres del tipo, no puedo ser autor, necesariamente tengo que ser un partícipe, no voy a poder ser un autor, ¿entienden? ¿Sí? Un caso puede ser, por ejemplo... Colaboro para que alguien cometa para que un policía sea cohechado, supónganse, yo puedo ser partícipe, pero no voy a ser coautor del cohecho pasivo, porque yo no reúno no soy funcionario público, ¿entienden? ¿Sí?
¿Entienden eso? Sí, sí. Vamos a ver después igual cuando veamos los casos de autoría. Bueno, si quieren dejamos acá, porque me parece que ya es bastante, ¿sí? Estamos todos medio cansados. Seguimos mañana con